Como pocas veces, Agenda Económica hace alusión a su nombre, porque esta semana hay que marcar la agenda durante varios días, porque tenemos tasa de interés, informe de política monetaria y también el IPC de agosto. Partamos por lo primero, la tasa de interés. Este martes a las 6 de la tarde, el Banco Central va a volver a bajarla. Eso es un consenso absoluto en el mercado local y también lo han dicho también las autoridades del ente emisor. Y también es prácticamente un consenso en que la baja será de 75 puntos base, es decir, llevarla de 10,25 a 9,50%. Uno de los que lo cree así es el Grupo de Política Monetaria. Veamos a continuación la explicación de uno de sus miembros y si las últimas lluvias podrían tener efecto en el crecimiento, en la inflación y por ende en la tasa de interés. De alguna manera la reunión de la vez pasada, como bien lo planteó Tomás, fue una sorpresa al mercado, los 100 puntos base, pero supongo que fue parte de una decisión de política reconocer eso y dar un mensaje de que estaba cambiando el escenario al Fondo Central y por eso estaba moviendo su tasa en forma consecuente. Ahora uno puede decir lo mismo, en el fondo, con respecto a los eventos climáticos. Si bien es algo que son fenómenos puntuales, es cierto que uno tiene que preguntarse, porque es algo que va a repetirse, si lo que pasa a nivel de cambio climático va a hacer que los eventos climáticos que tienen efecto de inflación van a ser más recurrentes y más intensos. Y de alguna manera la pregunta más de mediano plazo nuevamente es ¿qué puede hacer el Banco Central para ayudar a eso? Veamos las proyecciones de otras encuestas que también apuntan a que se va a bajar la tasa de interés en 75 puntos base mañana. Veamos la última encuesta de expectativas económicas. Septiembre va a quedar en 9,50%. La siguiente reunión se bajaría a 8,25%, una baja de 125 puntos base. Eso creen los analistas. Y cerrar el año en 7,5%. Esa es la encuesta de expectativas. Veamos la encuesta de operadores, que se produjo hace menos tiempo, que la encuesta de expectativas fue hace un poco más de días. ¿Qué es lo que dicen ellos? Lo confirman el consenso, que se va a bajar a 9,5% la tasa de interés mañana. Ellos creen, eso sí, que en octubre se bajaría a 8,5%, 100 puntos base, a diferencia de lo que opinaban en la encuesta de expectativas. Y también creen que la tasa cerrará en 7,75% este año. En Agenda Económica AM también analizamos lo que va a hacer el Banco Central mañana. Revisemos lo que comentó el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Estamos previendo un recorte de 75 puntos base, que es algo más moderado de lo que se anotó en julio. Por cierto, digamos, el dato IMASEC que conocimos el viernes pasado fue mejor a lo previsto, pero no cambia de manera significativa cuáles son las visiones que tenemos hacia adelante. Reconoce una base de comparación que era tremendamente favorable, entendiendo que en julio del año pasado tuvimos una caída muy importante en la actividad, producto, digamos, de un escenario en ese entonces muy complejo, digamos. Tal vez la principal pregunta tiene que ver con qué esperamos para el 2024 en materia de tasa, digamos, y ahí probablemente hay algunas diferencias respecto, ¿no es cierto?, a lo que mira el mercado y algunos analistas. Nosotros en particular estamos esperando que ya hacia el tercer trimestre del próximo año la tasa de política llegue a 4%. Bueno, se va a conocer con mucho más detalle lo que hará el Banco Central en adelante con la tasa de interés cuando el miércoles a las 9 de la mañana se publique en la página web del Banco Central el informe de política monetaria de septiembre. Quiero mostrarles un resumen con lo que sucedió en los últimos dos IPOM para así tener el contexto de lo que va a señalar el ente emisor. A ver, a la izquierda está marzo y a la derecha está junio. Como ven, en marzo se esperaba que este año el PIB cayera entre 0,5% o creciera 0,5%, es decir, punto medio, 0. En junio se actualizó esa información. Se sigue esperando una caída de 0,5%, pero un crecimiento de 0,25%. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en septiembre? Ese rango se va a reducir y será solamente de medio punto de diferencia. ¿Cuánto será? Puede ser que el Banco Central estime que sea una caída de menos 0,25% y un alza de 0,25%. Es decir, ese margen se va a estrechar. Sucede siempre en los IPOM de septiembre. Inflación a diciembre. En marzo se esperaba que el año terminara en 4,6%. En junio, 4,2%. Eventualmente puede que ese número también varíe.
Y también aquí vemos otras informaciones, inflación subyacente, formación bruta de capital fijo, consumo total y también demanda interna. Estos números entonces van a ser actualizados el miércoles. ¿Qué es lo que puede suceder en crecimiento, en inflación y por ende en tasa de interés? Recordemos lo que nos dijo acá la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, luego que el Banco Central en julio bajara la tasa de interés, porque habló precisamente de lo que podría pasar en crecimiento e inflación. Veamos a la presidenta del ente emisor. La inflación hoy día está en 7,1%. La inflación subyacente, 7,6%. La inflación subyacente está en 9,1%. Por lo tanto, estamos muy claros que la inflación está acá y está presente. Hay que seguir trabajando con la inflación, pero podemos bajar la dosis que se requiere de contracción monetaria. Después de este resultado, yo me atrevería a decir que a diciembre muy probablemente está algo debajo del 4,2, en torno al 4, por ahí va a ser algo más. Lo que hemos visto es que el último registro nos permite observar que se aceleró ese proceso, se anticipó esa rebaja de la inflación, convergiendo o llegando a diciembre en torno al 4%. La trayectoria que está considerada hacia adelante es perfectamente consistente con las proyecciones que nosotros hicimos en el informe anterior, que establecen los rangos de crecimiento que allí están señalados. Un rango de crecimiento para este año se mantiene la proyección dentro de lo que dijimos, menos 0,5 y más 0,25. Para el próximo año también se mantienen las proyecciones. Todavía nos falta ajuste, todavía vamos a ver algunos meses en que vamos a ver alguna tasa desestacionalizada ajustándose a la baja. Hacia fines de año vamos a empezar a ver niveles de crecimiento mes a mes, y eso es lo que está considerado y consistente con lo que se está haciendo. Solo como estimación, lo que podría suceder es que el Banco Central baje a 4% la estimación de IPC acumulados a diciembre. En el último BOM fue 4,2. Y tal como lo decía ahí Rosana Costa, la proyección de PIB 2023 se va a ajustar entre menos 0,25%, eso es una baja, o crecimiento de 0,25%, al menos de lo que se desprendía ahí de las palabras de Rosana Costa. Ahora, esas palabras fueron hace más de un mes, por lo tanto puede haber algún cambio, pero nada muy grande. Bueno, eso lo vamos a conocer entonces el miércoles. La semana macro, por decirlo así, va a terminar el viernes a las 8 de la mañana, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas publique el IPC de agosto. Quería mostrarles cómo ha sido la baja en la inflación anual que hemos tenido en los últimos meses. Ahí está la gráfica. Vamos a centrarnos en los últimos datos. Ahora ya, bien a la derecha. Fíjense cómo ha ido bajando la inflación anual. 12,3 en enero, 11,9 en febrero, 11,1 en marzo, 9,9 en abril, 8,7 en mayo, 7,6% en junio y 6,5% en julio. Ese fue el último dato. Todo indica que ese último dato, le voy a pedir acá que nos centremos acá en el último dato, allá, al fondo. 6,5% en julio. Ese dato, al fondo a la derecha, eso es. Ese último dato debiera bajar el viernes. No tengo una proyección indicada de cuánto va a bajar, pero debiera bajar y por lo tanto cada vez acercarnos más a que la inflación anual esté en 3%. Bueno, el Banco Central entregó información también muy importante que tiene que ver con una encuesta que empezó a entregar hace algunos meses, que se llama Determinante de Precios, donde le pregunta a distintas empresas de distintos tamaños qué es lo que esperan ellos respecto a las variables con lo que determinan sus precios de los productos. Fíjese en lo que señala esta encuesta. Respecto a los factores que influencian los precios de los productos o servicios principales, las empresas declaran que los niveles de venta llevan 5 trimestres móviles sin ejercer presiones sobre sus precios. Es decir, no están teniendo factores que hagan elevar los precios con los que vendan sus productos. Además, los ajustes de las metas de márgenes profundizan su tendencia de presiones negativas sobre los precios. Es decir, como están teniendo márgenes menores o que al menos no suben, por ese factor tampoco hay presión para subir los precios. Y además las presiones asociadas al tipo de cambio se disipan. Es decir, el dólar, que ha subido algo de precio en las últimas semanas, no está teniendo
presión sobre los precios. Eso es lo que dicen entonces en la encuesta. Pasemos al último mensaje sobre este indicador determinante de precios. El porcentaje de empresas que espera un incremento en el costo de sus insumos en los próximos 12 meses disminuye. Es decir, las empresas creen que sus insumos van a costar menos y eso hace que también haya menos presión por los precios. Y además, el porcentaje de empresas que prevén que sus precios de venta aumenten se reduce. Todo indica entonces que va a seguir habiendo menores presiones inflacionarias y por tanto vamos a tener menos inflación anualizada, que obviamente vamos a tener más detalle el viernes a las 8 cuando conozcamos entonces el IPC de agosto. Siempre los IPC los tenemos inmediatamente en la Agenda Económica AM. Los invito a que se unan a CNR Chile el viernes entonces a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a hablar con XTB en el contacto de todos los lunes para conocer cuáles van a ser la volatilidad del dólar. Y digo volatilidad porque eso es lo que ha tenido durante los últimos días. Lo tuvo este lunes con una importante alza de casi 10 pesos, pero ya los días anteriores había tenido una baja. Vemos en pantalla a Diego Mora de XTB, que nos va a explicar cuál va a ser la tendencia del dólar en los próximos días. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias. ¿Podemos esperar más volatilidad como la que hemos tenido en los últimos días? Sí, de todas maneras, hay que considerar que, como señalabas tú, esta va a ser una semana cargada de datos macroeconómicos. El día de mañana está la expectativa de esta reducción de tasa de interés. Se debate si es 75 puntos base, pueden ser un punto porcentual entero. Lo claro es que el costo del financiamiento, el costo del dinero en Chile está reduciéndose. Por lo tanto, el hecho de que esté siendo con una agresividad de 100 puntos base o de 75 puntos base, evidentemente aumentará la volatilidad en el mercado, es una depreciación inmediata del peso chileno, por lo tanto creo yo que los mercados se están acomodando, el mismo movimiento alcista del día de hoy podría estar descontando algún tipo de reducción agresiva para el día de mañana y bueno, IPC el día viernes, algunos datos macroeconómicos también en Estados Unidos, lo que ocurre con la tensión inmobiliaria en China y la perspectiva de demanda de cobre, por lo tanto la volatilidad está garantizada. Diego, entonces ¿tú crees que el hecho de que el dólar haya subido 10 pesos hoy podría responder a que el mercado ve una baja en la tasa de interés mayor a 75 puntos base? Porque 75 puntos base es prácticamente consenso de mercado. ¿Tú crees que solamente mirando lo que pasó con el dólar puede ser aún mayor? Bueno, hay que matizar ciertas cosas. Recordemos que el último dato de IMASEC, que fue mucho más alto de lo esperado, le quita presión al Banco Central para aplicar esta agresividad de 100 puntos base para el día de mañana. Por lo tanto, el consenso está en torno al 75 según Bloomberg. Hay otros analistas que proyectan los 100 puntos base. Por otro lado, también está lo que ocurre con el mercado chino, la tensión del mercado inmobiliario, que hay un efecto crediticio de los bancos que están, bueno, estimulando básicamente con mejoras crediticias al mundo inmobiliario, pero la verdad es que entre 75 y 100 puntos base no hay mucha claridad, menos cuando hablamos de países emergentes como Chile, donde todo el mundo tiene una opinión distinta y no hay un consenso tan profundo como podría ser en mercados desarrollados. Algo importante que sucedió el viernes fueron los datos laborales de Estados Unidos, que eventualmente podrían llevar a la Reserva Federal a detener el alza en la tasa de interés. Eso hace que el dólar no suba, sino que baje. Eventualmente eso podría concretarse próximamente, que ante esa expectativa el dólar tenga una dirección contraria, por ejemplo, a lo que tomó hoy. Podría ser, la verdad es que los datos del día viernes fueron mixtos, la cantidad neta de empleo que fue creado no agrícola fue mayor a lo esperado, mientras digo que la tasa de desempleo se esperaba que se mantuviera en 3.5, finalmente fue de 3.8, por lo tanto cuando hay datos mixtos es muy difícil sacar una conclusión tan certera. Lo que sí está claro es que la Reserva Federal ha renovado su agresividad, su enfoque un poco más hawkish, su enfoque restrictivo, por lo tanto no tiene intención todavía de dejar de recortar las condiciones crediticias, por lo tanto esto está generando una alza no solamente en el dólar contra el peso chileno, sino que si uno mira el dólar index, lo que ha pasado durante las últimas semanas, hemos visto una subida bastante generalizada en el dólar también frente al euro, la libra, el australiano, la corona, entonces es más probable que la presión internacional alcista
alcista que se está viendo en los mercados desarrollados se replica también a los mercados emergentes como Chile. Bueno, Diego, ahora yo te pongo presión. ¿Cómo va a ser, a menos desde su perspectiva, la trayectoria del dólar en los próximos días? Ya me ha explicado lo de la volatilidad, por supuesto, pero es la pregunta que le hacen los clientes a ustedes. No, por supuesto, es una pregunta completamente válida. Estamos todos interesados en conocer la tendencia. A mi opinión, la tendencia es alcista, en especial desde junio de este año, cuando el precio cotizaba en 780, llegó a tener un pic de 10% de crecimiento. Por lo tanto, la caída de 3,9% que tuvo hace unas 2 semanas atrás, en base a la intervención de Hacienda vendiendo dólares al mercado, me parece una muy buena entrada de compra. Se está rompiendo ciertas medias móviles que apuntan a un crecimiento hacia los 870. Eso por el lado técnico, porque por el lado fundamental, el día de mañana prácticamente está garantizada la depreciación directa del peso chileno, las condiciones de la política monetaria en Estados Unidos siguen siendo muy restrictivas y el mercado inmobiliario en China está muy debilitado. Por lo tanto, esto le debiese pegar de manera directa al cobre, que es una de las principales referencias del valor del peso chileno. Por lo tanto, como siempre digo, metiendo todos los factores a considerar, creo que la tendencia es alcista y uno como trader debería estar buscando posiciones de compra con primeros objetivos en los 870 y yo no descarto ver crecimiento adicional para lo que queda del resto del año. Diego Mora, analista de mercados de XTV, gracias por estar en Agenda Económica, que tengas buena semana. Igualmente, que esté muy bien. Repasemos entonces. Martes a las 6 de la tarde, tasa de interés. Miércoles a las 9 de la mañana, informe de política monetaria del Banco Central. Y viernes a las 8 de la mañana, IPC de agosto. Cargada los números en la agenda económica. Hacemos una pausa y al regreso les contamos la polémica también del momento que tiene que ver con impuestos y la nueva Constitución. ¿Se pondrá fin a pagar contribuciones cuando es la primera vivienda? Una polémica que está creciendo. Te contaremos al regreso. Las personas que consultamos lo apoyan, pero con matices. Los expertos macroeconómicos lo critican abiertamente y en la convención puede estar sumando apoyos la medida de que no se paguen contribuciones cuando se trata de la primera vivienda, que es donde uno vive. Orlando Silva nos cuenta los últimos detalles de la polémica que crece en la posible nueva Constitución. Habría que rechazarla porque no sería justo, como les digo, de que los que tienen más no aporten. Me parece súper bien, sobre todo porque pensando en las personas jóvenes que están obteniendo su primera vivienda, ya después la segunda o la tercera obviamente quiere decir que tienen un capital o un poder adquisitivo mayor. Lo justo es que uno pague según el ingreso que uno perciba y según las viviendas donde uno viva. Me molesta tanto cuando se habla que Las Condes, Providencia, Vitacura, hay mucha gente jubilada que no puede pagar las contribuciones. Si las opiniones en el Consejo Constitucional están divididas, también lo están en la calle. Mientras algunos están en contra de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, otros la apoyan con condiciones. Por ejemplo, manteniéndola para las de mayor avalúo o dejando el no pago solo para los jubilados. Lo mismo ocurre en el órgano constitucional, donde la propuesta suma apoyos condicionados, mientras otros la siguen calificando de regresiva. Esa enmienda ha recibido muchas críticas y ha recibido también muchos apoyos. Sin embargo, nosotros pensamos que aún tenemos posibilidades de hacer alguna enmienda, algún transitorio que permita que las viviendas de las personas que más recursos tienen no pueden dejar de pagar contribuciones. Una enmienda que es altamente regresiva y a nosotros nos parece que republicanos y particularmente los partidos de Chile Vamos tienen que reflexionar seriamente sobre esto. Esa es la principal crítica a esta propuesta, que al ser un impuesto que afecta a las propiedades de mayor avalúo fiscal, beneficiaría principalmente a quienes tienen mayores ingresos. Así, además, lo señaló una carta firmada por un grupo transversal de economistas, entre los que figuran expresidentes del Banco Central y también exministros de Hacienda. Las personas que votan a favor probablemente tengan propiedades en los mayores valores de nuestro país. Por lo tanto, es curioso que se legisle en beneficio propio. Creo que eso de cara a la ciudadanía resulta bastante inentendible y cuestionable.
Cada sector o cada economista en este caso tiene el legítimo derecho de opinar, ¿ya? Pero nuestro juicio esta enmienda va en directo beneficio de las familias de clase media. Y va directo en beneficio de la clase media porque lo que buscamos es dar certezas en que el Estado nunca va a anteponer un fin recaudatorio a la consagración de un derecho fundamental. Sin embargo, las críticas no solo apuntan a la regresividad de la enmienda, también hacia la conveniencia de instalar una discusión tan dividida en opiniones y que algunos califican de política pública a un nivel constitucional. Lo que me parece evidente es que tanto la propuesta como estas definiciones sobre focalización es evidente que ese es un tipo de discusión que corresponde a una discusión de política pública, no una discusión constitucional. Y mientras más se profundiza en ella, más evidente se hace ese carácter. Es muy importante entender que las constituciones no son programas de gobierno donde tengan que ir las políticas públicas de un sector o de otro. La política pública tiene que estar reservada a la ley, al debate legislativo y democrático, y no en cambio ponerlo en la Constitución, porque ¿sabe lo que pasa? Que si no terminamos con unas constituciones que son un árbol de Pascua lleno de guirnaldas, lleno de artículos. Sin embargo, también hay quienes señalan que su consagración constitucional podría tener ventajas. No es normal que una cuestión tan específica esté a nivel constitucional. El que no sea normal no significa que tú no puedas ser innovador. Ahora, el que esté a nivel constitucional, ¿qué significa? Significa simplemente que para su modificación tiene que haber un amplio consenso. Y es eso lo que le falta a nuestro sistema tributario, estabilidad. Actualmente los bienes raíces con avalúo fiscal de hasta 33 millones de pesos están exentos de pagar el impuesto territorial y se estima que solo 2 de cada 10 viviendas en nuestro país supera ese umbral, por lo que paga efectivamente contribuciones. Este domingo en el programa Influyentes estuvo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Les quiero mostrar un compacto de sus mensajes en conversación con Paula Escobar. Aquí lo tenemos. Yo creo que tenemos hartos desafíos sobre la mesa hoy. Uno de ellos es el pacto fiscal, claramente. Pero el tener muchas puertas abiertas, el tener muchas decisiones todavía sin cerrar, yo creo que dificulta enormemente el quehacer empresarial y la inversión. Si somos a lo mejor prudentes, pero también sensatos, yo creo que es el momento de ir cerrando ciertos capítulos. Es necesario ir zanjando porque esta incertidumbre genera de alguna manera un clima poco propicio para generar crecimiento y valor y inversiones. Y en ese sentido yo creo que si bien la discusión del pacto fiscal hemos estado muy llanos a discutirla, hoy día no es el mejor momento para subir impuestos. Hoy en día, invertir en otros países vecinos a veces es mejor que invertir en Chile. La tasa impositiva, el 27% que pagan las empresas del impuesto de primera categoría en Chile, es altísimo comparado con países OCDE. Pero también si usted dice cuáles son las reglas del juego que tiene un inversionista chileno versus un extranjero, nosotros terminamos pagando entre impuestos de primera categoría y impuestos a las personas casi un 44% de impuestos versus un inversionista extranjero que tiene una tasa del 35%. Entonces, son esos también temas de discusión que hoy día debemos poner sobre la mesa antes de pensar en aumento tributario. De alguna manera yo creo que está bastante interiorizado el 6% de las pensiones. Todo eso equivale a un aporte del mundo empresarial que si bien no es recaudatorio, como el ministro podría decir, equivalente al 4% del PIB. Entonces a mí a veces digo, pucha, somos tan autoflagelantes, estamos diciendo siempre los empresarios cierran las puertas. Yo creo que estamos muy disponibles a conversaciones que sean pertinentes, pero al mismo tiempo que empujen al país a vectores de desarrollo, recuperar estos 10 años de estancamiento que hemos tenido en el crecimiento. La realidad es que las personas necesitan que suban las pensiones hoy, no en 20 años más. Y en ese sentido, algo tiene que haber de solidaridad. Yo entiendo que después de los retiros, las personas quieren que los ahorros vayan a sus cuentas individuales. Pero me gustaría que como sociedad nos hiciéramos preguntas bien sinceras y en eso yo creo que los empresarios estamos muy disponibles para conversar sobre esos temas o esas preguntas difíciles. Sí. Nosotros como SOFOFA tuvimos hace algunos consejos atrás, convidamos a la comisión experta donde tuvimos representados a ambos sectores y cómo ellos llegaron a un acuerdo muy genuino y se llegó a un borrador de un texto. Claro, ¿le parece bueno ese texto? Que es bastante... Tú podrás tener algunos acuerdos o desacuerdos, pero hay bastante consenso que es un buen documento. Entonces yo esperaría que también el ejercicio que hoy día se está teniendo con el Consejo Constitucional logren sortear
esos espacios a lo mejor donde hay mayores diferencias, porque como le digo, estar en desacuerdo no es algo malo, pero también, como tú dices, dejemos los desacuerdos de lado y en esto estamos de acuerdo. Sí. Y eso es lo que uno esperaría. Desde ya los invito a la Agenda Económica PM este martes. Tendremos análisis detallado de lo que decida el Banco Central con la tasa de interés. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.